Y ahora en Radio América, en sintonía con el Consejo de Montgomery, un programa que busca empoderar a la comunidad latina con información valiosa e impulsar el diálogo y la participación cívica en los procesos locales. Muy buenas tardes, bienvenidos sean a En Sintonía con el Consejo del Condado de Montgomery. Yo soy Lilian Mas y es para mí un verdadero honor el poder contar con su atención. Quiero invitarlos a que nos acompañe a través de nuestra cuenta de Facebook, Consejo del Condado de Montgomery. Consejo se escribe con la letra C en esta instancia. ¿Sabía usted que muchos de los niños que han cruzado solos la frontera llegan aquí al Condado de Montgomery? Ciertamente, este condado le ha abierto las puertas a la comunidad inmigrante y ha reconocido por mucho tiempo el aporte que ésta tiene para el desarrollo de la región. Es por eso que estamos dedicando este programa para hablar no solamente de los niños que han cruzado solo las fronteras y los retos que estos enfrentan, pero también sobre sus familias, los recursos que hay disponibles en el condado y lo que planea seguir haciendo el condado para asegurarles un proceso de adaptación en este país de una manera gradual pero segura. Vamos a dar inicio a la primera parte de este programa con el vicepresidente del Consejo, el concejal Gabriel Albornoz. Concejal, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Lilian. Concejal, es mucho lo que se ha hablado. A nivel internacional son muchas las cifras, son altas las cifras de niños que han cruzado solo las fronteras y que están en espera de poder reunificarse con algún familiar o de poder tener lo que se dice en inglés un sponsor o un patrocinador que los acoja en sus hogares. El condado de Montgomery, como sabemos, tiene una comunidad inmigrante bastante grande y pues muchos de estos niños van a llegar aquí en el condado. Unos ya han llegado y también estamos esperando que lleguen otros. Nos gustaría saber cuáles son las estadísticas actuales dentro del condado de Montgomery. Gracias por esa pregunta, Lilian. Sí, a nivel nacional sabemos que desde enero han entrado más de 34,000 jóvenes dentro de los Estados Unidos. De esos 34,000 sabemos que un poquito más de 104 han llegado oficialmente aquí dentro del condado, pero esperamos que ese número es más alto porque el sistema dentro del gobierno federal está muy lento. Así que nos han dicho los oficiales del gobierno federal que tal vez más la información es más de 2 meses viejo. Así que el número es más alto que eso y nos han indicado que podemos esperar que un poquito más de 3,000 jóvenes van a llegar directamente dentro del condado en los próximos 3 meses. Y hay muchos más jóvenes que van a llegar a Prince George's County, a Virginia y a Washington, D.C., porque como indicaste, hay muchas familias de estos jóvenes que viven aquí en nuestro área. Así que estos jóvenes, el gobierno federal, mientras que entran en el proceso de tratar de buscar algún paso adelante para poder quedarse aquí dentro de los Estados Unidos, mientras que ese proceso mueve adelante, se pueden quedar con familias que están aquí. ¿De qué manera, concejal, el condado tabula o regula o más o menos va revisando las personas que van llegando en el condado? Nos da los números oficiales el gobierno federal, así que los jóvenes que entran en el proceso, ellos nos indican cuáles son esos jóvenes, pero nosotros sabemos, Lilian, que hay muchos jóvenes que no paren en la frontera, que siguen adelante y lleguen sin que los oficiales les paran. Así que hay otros jóvenes que han llegado sin parar en la frontera y no sabemos esos números porque lo que hemos aprendido que muchos de estos jóvenes, aunque son jóvenes, no registran para nuestro sistema de colegios públicos en muchos casos porque la mayoría son más de 72% son mayor de 14 años. Y en muchos casos vienen a trabajar porque tienen que ganar un sueldo para poder pagar a la gente que les ayudó a cruzar la frontera en la primera vez y también para ayudar a sus familias en sus países de origen. Así que la verdad es que no sabemos el número fijo de cuántos jóvenes están aquí, pero sí es fijo que mientras que están aquí, el condado va a hacer todo lo posible para dar el cariño y para poder ofrecer servicios y apoyo a estos jóvenes.
Y hablando de ese cariño, el condado de Montgomery se ha caracterizado por ser un condado muy amigable para con la comunidad inmigrante, independientemente tengan o no tengan documentos. Y es un lugar en donde nos sentimos seguros, ¿verdad? Donde nos sentimos bienvenidos. Y ustedes, pues, se han asegurado de que en todos los aspectos nosotros tengamos acceso a los recursos que hay disponibles en el condado, ya sea como familias o ya sea a nivel individual. ¿Qué en específico planea hacer el condado de Montgomery para asegurar que estos niños tengan una adaptación gradual pero segura y que puedan soñar con ser los doctores, soñar con ser los abogados o lo que sea que están anhelando ellos en su corazón, pero poder lograr conquistar sus sueños? ¿De qué manera el condado va a estar trabajando para asegurarse de esto? Gracias por esa pregunta, Lilian. Tres cosas principales. Primero, hay que estar seguro que todos los servicios que hay aquí dentro del gobierno federal, el gobierno local, pero también alianzas con organizaciones comunitarias, que eso está, que está trabajando bien, porque nosotros sabemos que estos jóvenes tienen muchas diferentes necesidades. Ayuda con el salud mental, ayuda con situaciones académicas, ayuda con su salud pública. Eso es, y no hay ningún departamento individual que pueda ofrecer todos esos servicios. Así que eso tiene que estar bien coordinado. Y la buena noticia es que el Ejecutivo ha contratado con dos personas, una señora que se llama Gillian Hubner y también la doctora María Navarro, que antes trabajaba para nuestro sistema de colegios públicos. Y el papel de ellos es para coordinar esos programas y servicios. Eso es el primer paso. El segundo paso es que tenemos que no esperar a que estos jóvenes o las familias de ellos buscan servicios. Nosotros tenemos que tratar de comunicarnos con ellos al momento que lleguen al condado o cerca del momento que lleguen al condado para indicarles para todos los programas y servicios que tenemos disponibles aquí para ellos. Eso es importante porque no podemos esperar hasta que se meten en problemas o hay alguna situación en que, porque no han recibido ese apoyo, se han metido en diferentes problemas. Ese es el segundo paso. Y el tercer paso es que esos servicios tienen que estar aquí disponibles para estos jóvenes y tenemos que estar seguros que nuestro sistema, que la gente que dan clases, la gente que dan estos servicios entienden muy bien el trauma que estos jóvenes les ha pasado. Y también que nosotros, ahora más del 48% de los jóvenes que están viniendo vienen de Guatemala y muchos de esos jóvenes son indígenas, ni hablan español. Así que nosotros tenemos que fijarnos bien de eso para poder ofrecer servicios que estos jóvenes necesitan y que merecen. En breve vamos a estar hablando con representantes de las comunidades indígenas que residen aquí en el condado de Montgomery, también con las escuelas públicas del condado de Montgomery. Pero, concejal, para mí es muy importante los puntos que usted ha tocado. Ha dicho, nosotros nos enteramos porque el gobierno federal nos dice, vienen tantas personas. Otra manera más o menos de ver o de saber para darle los recursos a las personas es si se registran en las escuelas, pero también usted mencionaba aquellas personas o aquellos chicos que cruzan las fronteras por puntos ciegos y que no están en el radar del gobierno federal y tampoco de las escuelas, ¿verdad? Entonces, lo importante es para mí, como comunicadora, es dar a conocer estos recursos que tenemos disponibles, ¿verdad? Si las escuelas, si los chicos no son inscritos en las escuelas, hay un montón de recursos que están perdiendo. Si el gobierno federal no le dijo al condado de Montgomery, no podemos ofrecerles esos servicios a los chicos que han pasado. Y esto no solamente para niños, eso también para adultos que han cruzado la frontera y que también están pasando por ese proceso de tener que adaptarse a un nuevo sistema, aprender un nuevo idioma, conseguir empleo, un lugar donde vivir. Entonces, hay recursos disponibles, esto es lo importante. Y otro aspecto que me gustaría también explorar, concejal, es el hecho de que hablábamos de salud mental, hablábamos de educación, pero ¿hay acceso a cuidados de salud físicos? Por ejemplo, ¿hay algún seguro de salud para niños que han cruzado solo la frontera y que no nacieron acá?
Sí, aquí dentro del condado tenemos un programa que se llama Montgomery Cares. Eso, y también tenemos clínicas como el Mary Center y también Casa de Maryland tiene una clínica. Y esos organizaciones tienen contratos con el condado para poder ofrecer servicios. Así que sí, hay, por ejemplo, seguro en que les podemos ofrecer a jóvenes menos de 18 años. Care for Kids, ¿verdad? Care for Kids, sí, exacto. Que podemos ofrecer a jóvenes aquí dentro del condado. Y también el estado de Maryland, este año, ahora está ofreciendo créditos dentro de los impuestos para jóvenes, para personas que ganen debajo de un cierto nivel de sueldo cada año. Y el condado va a dar dinero encima de eso. Y nosotros, por una ley que vamos a pasar en 2 semanas, ahora cualquier persona, no importa si tienes papeles o no, papeles inmigratorios o no, puedes registrar para ese programa. Solo tienes que ser residente del estado de Maryland, pero no importa si eres, cuál es tu estatus de inmigratorio a nivel federal. Así que esos son unos ejemplos, pero hay más programas. Por ejemplo, también estamos ofreciendo ayuda con la renta para gente que necesitan ayuda con su, en su apartamento para poder quedar ahí, porque nosotros sabemos que hay mucha gente que han perdido su trabajo este año. Así que hay mucho que el condado puede ofrecer. Voy a anotar una cosa más que va a ser bien importante moviendo adelante, que la alianza del gobierno federal con los condados sea fuerte, porque nosotros no lo podemos hacer solo. Necesitamos información, por ejemplo, para saber cuando hay jóvenes y familias y hay gente que han llegado aquí dentro del condado, tenemos que saber eso, pero también eventualmente vamos a necesitar más fondos por el gobierno federal, porque todavía sigue la lucha contra la pandemia y que también ha sido bien difícil para la comunidad entera. ¿Cómo puede la comunidad involucrarse para ejercer presión para que se puedan otorgar esos fondos al gobierno local? Y también, por otro lado, se mencionaba en la junta reciente que tuvo con el Comité de Salud los retos que enfrentan estos chicos. No solamente hay muchos que tienen familias, sí, que los van a acoger, pero hay muchos niños que están esperando que alguien les abra las puertas de su casa, que se conviertan en foster parents, en padres temporales, y que los acojan a sus hogares. Y hay es un gran reto, ¿verdad?, para encontrar familias latinas, porque muchos de estos niños no hablan inglés. Claro. Que se puedan sentir cómodos. ¿Cómo el gobierno local va a trabajar quizás para agilizar ese proceso para convertirse en padres o madres temporales para poder acoger a estos niños? Bueno, también buena pregunta, Lilian. Sabemos que más o menos dentro de 60-70% de los jóvenes tienen familia aquí en el condado, pero eso obviamente significa que 30 o 40% no tienen esa familia. Así que en esos casos, la mejor oportunidad para esos jóvenes es que les conectamos con una familia temporal. Y el condado de Montgomery, debajo del Departamento de Salud y Servicios Humanos, tiene un programa. Así que si hay familias que si tienen el corazón y si están interesados de registrar para ser una de estas familias temporales, y hay entrenamiento y que toma un poquito de tiempo, y también tienes que conseguir todas las clasificaciones para poder hacerlo, porque como te imaginas es un proceso bien importante, pero para familias que están en esa situación y que quieren ayudar, y principalmente familias latinos, gente que habla en español, gente que les puede ayudar a estos jóvenes, porque ya es difícil de tratar de orientarse a nuestra área. Te imaginas el trauma de dejar su familia, el trauma de ir por la frontera. Y en los últimos 4 años debajo del presidente Trump, estos jóvenes han estado viviendo en la calle en México, esperando para que sus casos se escuchen. Así que eso también es trauma encima de eso. Y sabemos que
el trauma ha sido difícil para mujeres y hombres, pero más difícil todavía para mujeres y para chicas especialmente, porque el trauma es espantoso y tenemos que hacer todo lo posible para apoyar a estos jóvenes. Es muy importante, solo quiero hacer, antes de despedirme, hacer hincapié en el hecho de que hay recursos disponibles, son bienvenidos y este condado quiere asegurarse que ustedes se adapten de una manera segura. La salud mental es algo que en nuestra comunidad concejal es bastante tabú. Pensamos que ir a un psicólogo o tener acceso a salud mental solamente es para locos. No, esto es para poder procesar todos los traumas que hemos llevado a lo largo de nuestra vida y mejorar, para hacer cambios en nuestra vida. Hay recursos de salud mental, como lo decía el concejal, está las clínicas Montgomery Cares 311, el número que usted tiene en su pantalla en este momento es el número que usted tiene que llamar para tener acceso a todos estos cuidados, ya sea asistencia en términos de salud, en términos de vivienda, en términos de alimentación, también para la educación. Si quiere saber cómo es el proceso para matricularse dentro de las escuelas públicas, vamos a estar hablándolo en breve, pero todo eso hay lugares donde usted puede ir a buscar la ayuda que es necesaria. La importancia de la educación, concejal, usted es padre de familia y sabe también lo importante que es la educación para los inmigrantes en este país, para aquellos padres que quizás están mandando a sus hijos a trabajar en lugar de meterlos a las escuelas. Tienes toda razón, eso es lo principal. Mientras que están esperando que su caso se escuche en el sistema, es importante que usen todas las oportunidades que tienen aquí y lo principal es lo académico. Nuestro sistema de colegios públicos es uno de los mejores, no solo en el país, pero en el mundo entero. Así que aprender cómo hablar inglés y también aprender de otros temas bien importantes. Esto te puede mover adelante. Es porque yo estoy donde yo estoy, es Lilian porque tú estás donde tú estás. Es bien importante para la comunidad entera. Y voy a decir una cosa más. Saber hablar 2 idiomas es tan importante y eso te puede ayudar a conseguir un trabajo y un trabajo bueno. Y ahora que el español está de moda, tenemos que inculcar el español y tratar también de aprender inglés. Usted, su español cada vez va mejorando y mejorando. Bueno, hablando contigo cada semana, Lilian, se está mejorando. Tratamos de enseñarle, no, pero he visto su empeño y realmente lo felicito. No me voy a cansar nunca de darle las gracias por todo el trabajo que está haciendo para la comunidad. He visto todo el empeño y la pasión que ha puesto, el corazón que ha puesto en su trabajo, así que ya quiero ver qué es lo que va a hacer cuando sea presidente del Consejo el próximo año. Gracias. Y bien, del vicepresidente del Consejo pasamos a la segunda parte de este programa. El vicepresidente, entre las cosas que nos dijo, eran los retos que enfrentan niños de origen indígena maya que están dentro de las escuelas públicas. Entonces, para hablar de eso, tengo a 2 expertas en el tema. Una de ellas es Juanita Cabrera López, directora ejecutiva de la Liga Maya Internacional, y Mercedes Say, miembro del Consejo Comunitario de la Liga Maya Internacional. Bienvenidas a ambas y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por tenernos. Es para mí un gusto poder hablar con ustedes y dar a conocer un problema que estamos enfrentando como comunidad latina, como comunidad inmigrante y en particularmente ustedes, un problema que tienen que enfrentar básicamente solas o hasta recientemente solas, porque ya más o menos las autoridades están tienen el conocimiento de lo que está pasando. Pero me gustaría escucharlo de boca de ustedes. Ustedes son representantes de esta organización que alzan la voz por toda la comunidad maya que vive aquí en el condado de Montgomery, en Washington, en Maryland, en Virginia. Y ustedes conocen de cerca cuáles son los retos que enfrentan. Así que me encantaría escucharlo de ustedes. La gente asume que las personas que vienen de Guatemala o de otras regiones, porque también en Perú tenemos comunidades indígenas, en Bolivia tenemos comunidades indígenas y en muchas partes de Latinoamérica, pero pocas personas conocen los retos que enfrentan al venir acá. Como que los ponemos en la misma caja de latinos, que son latinos porque están en Latinoamérica, pero somos comunidades diferentes, ¿verdad? Con costumbres diferentes
y que es importante conocer los retos que están enfrentando para poder asegurar nuestro éxito y nuestro avance en este país. ¿Cómo se sienten ustedes y cuáles son esos problemas que están enfrentando como comunidad? Bueno, tal vez voy a empezar brevemente, después pasar la palabra a mi colega Mercedes. Primero, muchas gracias. Es un honor estar aquí presentando un poco la situación tocando el pueblo maya. Hay algunas cosas que tenemos que aclarar dentro de este contexto que causa mucha confusión, especialmente para los pueblos originarios. En el caso de los pueblos originarios, nosotros no somos latinos ni hispanos, somos pueblos que existíamos y seguimos existiendo antes de la invasión y la colonización de más de 500 años. Entonces, dentro de la estrategia que nosotros tenemos que llevar, también tenemos que reconocer que muchos que están llegando son de pueblos indígenas, pueblos originarios, y por ende no son parte de la comunidad latina ni hispana. Entonces ahí también empieza como un proceso de Educación, ¿no? De dar un proceso que borra nuestra identidad y nos hace invisible. Entonces, parte de eso es la falta de reconocer que tenemos nuestra cultura, nuestra identidad y nuestros idiomas también. Entonces, aquí paso la palabra a Mercedes. Partiendo de lo que me acaba de decir usted, y solo para entrar en contexto, porque también yo estoy aprendiendo con todo esto, ¿no? Cuando hablamos de la diferencia entre latinos e hispanos, hispano es toda persona que habla español, ¿no? Toda persona hispanoparlante. Cuando hablamos de latinos, son todas las personas que viven en Latinoamérica. Entonces, ustedes no califican dentro del concepto de hispanos porque muchas de las personas de estas comunidades indígenas mayas en Guatemala, solamente en Guatemala hay 22 idiomas, ¿verdad? Y no se dice dialectos, se dicen idiomas, solo en Guatemala, ¿verdad? Entonces, obviamente no califican dentro de esa calificación o de esa cajita de hispanoparlantes. Ahora, cuando se usa el término de latinos, ¿cómo esto difiere? Si latino está adjudicado a la región de Latinoamérica. Entonces, lo digo yo, no estoy para entrar en controversia, sino para aprender y que aprendamos todos juntos, las personas que nos están viendo. Sí, cuando hablamos nosotros de no ser parte de ser hispanos o ser latinos, es porque somos de pueblos originarios que estaban mucho antes de que viniera la invasión. Somos pueblos que estábamos ya asentados dentro de nuestros territorios. Ya el nombre de latino o hispano se lo dieron los invasores a la hora de entrar a decir que nos descubrieron, porque a nosotros nadie nos descubrió, nosotros ya existíamos en estos territorios. Entonces, por esa razón es que es como confuso y problemático para nosotros cuando leemos formularios y dicen, ¿cómo se identifica, hispano o latino? Si nosotros no somos hispanos ni latinos, nosotros somos de pueblos originarios, somos indígenas mayas, tenemos nuestra propia identidad. Somos pueblos y naciones que ya existíamos antes de la invasión. Entonces, esa es la razón también de nuestra lucha, porque todo lo que viene en relación a decirnos hispanos o latinos viene del lenguaje eurocentrista, porque son los europeos los que vienen a invadir nuestros territorios. Entonces, por esa razón es que también nosotros tenemos esa como confusión, tal vez no nosotros, pero las personas que nos identifican y nos meten al costal, nos meten a todos juntos. Y nosotros no somos parte de ese costal, porque nosotros dentro de esa diversidad tenemos nuestros propios idiomas, tenemos nuestra propia cultura, nuestra propia forma de identidad. Entonces, por esa razón es que nosotros decimos, ahora queremos que nos visibilicen, que aquí estamos. Por esa razón es de que decimos ahora que tomen en cuenta las sugerencias, pero que vengan de parte de nosotros, porque nosotros pertenecemos a nuestros pueblos, a nuestras naciones. No que alguien venga y estudie o escuche de nosotros, escriba sobre nosotros, pero realmente alguien que nos pregunte, que nos escuche hablar, no es lo mismo que el ser uno mismo, que el decir con nuestra propia voz, aquí estamos, somos pueblos originarios.
Entonces, esa es la razón por la cual nosotros también diferimos cuando se nos dicen hispanos o latinos. Y en todo, y por eso también es una misión grande la que tenemos, porque tenemos que educar a la comunidad. Grandísima. Tenemos que decirles, somos pueblos y tenemos nuestra propia identidad, tenemos nuestros propios idiomas. Entonces, para cuando un niño viene y se encuentra con esta barrera, que es totalmente diferente al contexto de nuestras comunidades, es frustrante de alguna manera porque el entorno es totalmente diferente y el trato, asumen de que nosotros conocemos todo lo que se refiere a llenar un formulario, a llenar alguna forma que les sirva a ellos para entendernos, y realmente nosotros sabemos, nosotros entendemos, nosotros pensamos, pero no pensamos de la forma que ellos quieren que pensemos. Nosotros tenemos nuestra propia forma de expresión. Y entonces parte de ese proceso de educación, ¿cómo es la manera correcta en la que nos podemos referir a ustedes? Para no ofender también. Solo quería aclarar otro punto, que en Guatemala hay 22 idiomas mayas, pero agregado a los 22 está Xinca, Garífuna y español. Entonces ya en Guatemala hay 25 idiomas. 25. Entonces eso también es parte del proceso de reconocer la diversidad solo en Guatemala, y eso no toca cuántos pueblos originarios hay en México, en El Salvador, Honduras, hasta la Tierra del Fuego. Ecuador, sí, la verdad es que... Entonces, como ha dicho hermana Mercedes, parte del trabajo es educar a la comunidad, pero también que la comunidad en sí misma, como se está haciendo ahora en Montgomery County, se está abriendo un espacio de diálogo, de una participación donde realmente el mismo pueblo puede empezar a hablar sobre nuestra historia, nuestras experiencias, y dar recomendaciones en base de eso. Entonces yo pienso que eso es parte del trabajo que se necesita hacer, es reconocer que ya existe un liderazgo de pueblos originarios, no solamente en el área de Washington, pero también a nivel nacional, porque muchos de nuestros pueblos hemos sido desplazados en nuestras tierras y territorios. Entonces ya ahora estamos viviendo en la diáspora, que es los Estados Unidos. Entonces es encontrar a los espacios liderados por los mismos pueblos y escuchar directamente de nuestras comunidades, en reconocer cuáles son los retos, pero también qué estamos haciendo para empezar a tocar los diferentes asuntos que están afectando a nuestros pueblos, y especialmente a los niños que están aquí y que ya vienen en camino. Entonces, si nos referimos como comunidades indígenas mayas, ¿sería un término correcto? Sí. Perfecto. Es muy difícil tener una perspectiva real de lo que ustedes están viviendo, porque nosotros, con todo inmigrante, viene acá enfrenta retos. Yo como inmigrante enfrenté retos, vine, no hablaba inglés y se me hizo muy difícil, pero dentro de todo hay una red de ayuda entre la comunidad latina que ya está aquí antes, ¿no? Que ya se adaptaron al sistema, que unos han aprendido inglés, otros no, pero de una u otra manera hay siempre quien le dé el consejo a uno. Los gobiernos también están tratando se han ido poco a poco adaptando a las necesidades de la comunidad latina, dando información en español, asegurándose que en los centros de asistencia hay personas que hablan español y que hayan proyectos, por ejemplo, para niños que hablan español, para que puedan aprender otro idioma, y todo como que se ha ido adaptando a que hayan recursos en español. Pero cuando hablamos de una comunidad indígena maya que tienen, solo dentro de la comunidad indígena tienen 22 idiomas, perdón, antes se decía dialectos, ya no, 22 idiomas, es un reto bastante grande. Y dentro de todo eso le agregamos también el hecho de que nuestros gobiernos locales no están percatados de lo que realmente está pasando, las dificultades que ustedes como comunidad están pasando, porque se les ha metido durante todo ese tiempo en la caja de latinos, ¿verdad? Y por ende, como son latinos, como son de Guatemala,
este panfleto en español les va a ayudar. Y no es así. ¿Qué tan difícil ha sido para ustedes salir adelante en este país? Cualquiera de las dos. Pienso que sí, es difícil porque asumen que nosotros entendemos todo lo que se dice en relación a toda la información que ponen, solo por el hecho de que hablan en español, entonces entienden. Y muchas cosas no están adecuadas también al nivel educativo de nuestros niños y de nuestras comunidades. Nuestras comunidades inmigrantes son comunidades que han venido con baja escolaridad y ellos y nosotros hemos salido por la falta de oportunidades. Y una de las más importantes que se ha visto como muy constante es la falta del acceso a la educación. Entonces, el sistema nos ha excluido desde allá. El sistema de educación ha excluido a las comunidades más vulnerables y no le presta atención a lo importante que es educar a nuestras comunidades. Entonces, el venir aquí, el hecho de no saber leer y escribir y tener un nivel de educación baja también dificulta mucho el hecho de poder adaptarnos e ingresar a un sistema que es totalmente diferente. Y entonces esa es la primera barrera que nos encontramos. No sé si ustedes son madres de familia, pero estoy casi segura que tienen el conocimiento de las experiencias que madres de familia dentro de su comunidad tienen en cuanto a los retos que enfrentan sus hijos dentro del sistema escolar. Y no solamente dentro del sistema escolar, pero también niños que han cruzado solo la frontera. Sabemos que la situación en nuestros países es bastante difícil. Ustedes como comunidades indígenas les han arrebatado sus tierras, les han eliminado las oportunidades de poder salir adelante de muchas maneras. Bueno, no se las han dado, nunca se las han dado, ¿verdad? Entonces han básicamente subsistido y sobrevivido básicamente entre ustedes, sin un soporte de los gobiernos locales en nuestros países, y vienen aquí todavía a enfrentar retos mucho más grandes. Entonces, cuando hablamos en términos de los retos que enfrentan padres de familia, que traen a sus hijos para poder reunificarse en este país, ¿cuáles dirían que son esos principales retos que están enfrentando? Que sus hijos enfrentan dentro de las escuelas y que ellos como padres de familia también tienen en casa. Tal vez para esta situación durante la pandemia nos vimos como muy de cerca con esa realidad. Ahora las clases son virtuales. Muchas de nuestras comunidades ni siquiera tenían dentro de sus hogares el internet, que para muchos es común tener el internet dentro de sus casas, es normal, pero para muchos de nosotros no es accesible. No es accesible económicamente hablando y no era necesario según nosotros. El otro reto es la tecnología, la falta de conocimiento en el uso de los aparatos tecnológicos ahora, de las plataformas tecnológicas. Y el hecho de tampoco tener la escolaridad adecuada como para darle un seguimiento a los niños dentro de nuestros hogares para que ellos puedan aprender de una forma efectiva. También el idioma. El idioma a veces por la situación la que venimos enfrentando, como usted bien lo dijo, nos han arrebatado todo. Lo único que no nos han arrebatado es la esperanza de poder salir adelante y nuestra identidad. Entonces, el hecho de estar aquí con un segundo o tercer grado de primaria que tal vez no estuvo ni bien cursado y venir y querer apoyar a los niños con tareas que están escritas de forma en que aquí se entiende como el idioma inglés y ni siquiera lo podemos entender como el idioma español. Nosotros hablamos nuestros propios idiomas. Entonces ha sido un reto bien, bien grande para toda la comunidad maya, la comunidad maya hablante que residimos aquí. Tal vez podría agregar un poco dentro de la experiencia en el camino, o sea, llegando aquí a Maryland, uno tiene que pasar un montón de estados y los niños
especialmente niños de pueblos originarios, son uno de los grupos más vulnerables por su edad, por su género, si son niñas, y también por la falta de comunicación. Entonces, si vemos los casos emblemáticos de los niños que murieron debajo de la custodia del gobierno de Estados Unidos, Claudia, Jacqueline, Felipe, Juan, Wilmer, Carlos, todos de Guatemala, todos eran de un pueblo maya. Entonces eso también nos preocupa mucho, que ya hay un legado que los Estados Unidos tiene en violación de los derechos humanos, especialmente de niños y niñas, y sabemos que la trata de nuestras familias ha sido muy difícil en la frontera. Hay informes, hay mucha información sobre eso. Entonces eso también significa que la experiencia vivida durante el camino, los niños y niñas están llegando traumados, están llegando con muchos problemas de salud mental, que eso también va a causar factores adicionales en que nosotros como comunidad, tanto como comunidad maya, como los servicios sociales, legales, todos tenemos que estar trabajando juntos para asegurar que podemos dar los servicios necesarios para los niños y niñas que vienen con una experiencia muy difícil. A mí en lo personal me duele mucho mi corazón en el sentido de que ustedes han estado aquí en el área por muchos años. Esto no es algo nuevo, no es que vinieron en el 2019 o en el 2020. Ustedes han estado aquí y han estado literalmente bajo las sombras. Se ha dicho por muchos años que los inmigrantes estamos bajo las sombras, pero realmente quienes han estado bajo la sombra han sido ustedes, y sobreviviendo y subsistiendo en un ambiente muy difícil, porque es importante que nosotros como comunidad inmigrante, como comunidad latina, entendamos que sí venimos de los mismos países, pero somos completamente diferentes. Y yo creo que nuestro papel como sociedad, como hermanos latinoamericanos, es acoger a estas comunidades indígenas que necesitan mucho de nosotros, aunque no podemos comunicarnos. Yo siento que la barrera del idioma es la barrera más grande, ¿verdad?, que hay para comunicarnos. Pero yo creo que la barrera del amor, que el amor no tiene barreras. El amor, cuando servimos de corazón, no hay idioma, no hay color de piel, no hay, tenemos que hacerlo. Y tenemos que hacerlo porque cuando nos unimos y crecemos, nos volvemos una fuerza imparables. Y yo creo que ya hemos sufrido demasiado como comunidad inmigrante y hemos ganado ya un lugar, hemos ganado un respeto. Yo creo que es el momento de compartir ese lugar, ese respeto con nuestras comunidades indígenas. Y yo quiero preguntarles qué podemos hacer nosotros como comunidad para ayudarles a ustedes a que reciban no solamente los mismos beneficios que hemos recibido nosotros, pero asegurar que podemos crecer en la misma medida. Que sus hijos se puedan convertir en doctores, que el hecho de que tuvieron limitaciones en educación en sus países de origen y que hay una barrera del idioma aquí en Estados Unidos, no los vaya a parar. ¿Cómo podemos nosotros? Empezando por educando quizás a nuestros hijos, ¿verdad? Porque sabemos que dentro de las escuelas hay mucho bullying, mucho acoso entre niños. Y miramos de menos a niños recién llegados de la frontera y eso no debería de ser permitido. Pero la educación empieza en nuestros hogares. Entonces yo quisiera que nos diga cómo nosotros podemos ayudarles a ustedes a tener las mismas oportunidades que tenemos nosotros. Sí, pienso que es muy, muy importante esa pregunta y es muy válida tal vez en estos momentos y siempre ha sido. Yo pienso que desgraciadamente en nuestros países, desde que estamos en nuestros países, existe el racismo y la discriminación. Y la ignorancia también. La ignorancia de la historia, la ignorancia y las ideas que nos han metido de que como nosotros nos estamos hablando, porque como nosotros decimos lo que nos pasa, o somos socialistas o somos comunistas o tenemos ideologías que no van con la forma de pensar de los demás, y realmente no es así. El racismo está muy interiorizado, a pesar de que somos del mismo país,
pero nosotros somos mayas, nos identificamos, tenemos identidad, y aunque las otras personas sean descendientes también mayas o sean mestizas, ese racismo se ha interiorizado tanto que donde quiera que estamos lo sacamos y también lo vemos con otros países que dicen, así, se lo voy a decir como me lo han dicho, es que ustedes son inditos. Y es verdad. Y se lo voy a decir, por ejemplo, yo soy de Honduras y soy de la capital de Honduras. En Honduras también hay comunidades mayas, no con la riqueza que existe en Guatemala, hay comunidades lencas también, pero es verdad, toda mi vida yo siempre he dicho, yo aprendí lo que era racismo cuando vine a este país, pero realmente que en nuestros países hay racismo, quizás no a los niveles que hay en ese país, o quizás yo nunca lo percibí, porque nos acostumbramos a decir el indito, o nos acostumbramos a decir cosas y sin pensar cómo las otras personas se sentían. Y parece mentira, pero es un problema real. Y quiero pedirle perdón en nombre de todas las personas que por ignorancia en algún momento nos hemos referido mal a su comunidad. A mí me decían indita también mucho tiempo, ¿verdad? Y ¿cómo es que se llama? Y yo nunca lo percibí como una ofensa. Bueno, me lo decían así como, sí, quizás con esa intención, pero bueno, el punto no es, aquí el punto no soy yo, pero a lo que voy yo es como las culturas dentro de nuestros países hay racismo y quizás nunca lo percibimos nosotros, los que no somos parte de las comunidades indígenas. Y es muy lamentable eso, ¿verdad? Tenemos que crecer y madurar y aprender que las comunidades indígenas lo único que traen es riqueza en nuestros países. Y el día que aprendamos eso, ese día, vamos a entender que la diversidad es lo mejor que pudo haber puesto Dios en la tierra. El aprender un poquito de lo que todos hacemos y de las culturas y las costumbres de los demás. Entonces, para ustedes, el educarnos en cuanto a las necesidades que ustedes tienen, a los retos y a los dolores que han enfrentado por años, a las ofensas que han enfrentado por años, es el primer paso de muchos que tenemos que dar como comunidad, ¿verdad? Para darles el lugar, el respeto y que las oportunidades que ustedes se merecen. Y muchas gracias. Sí, yo pienso que la educación es como un primer punto, pero también parte del trabajo que hacemos como organización es cuando hablamos de la educación, no solamente es sobre la existencia de nosotras, la cultura, la cosmovisión y la historia, pero también tocar de fondo el por qué somos forzados a emigrar. O sea, cuáles son las responsabilidades de los gobiernos en los países en donde vivimos. Eso también es algo cuando uno tiene que incidir en y crear propuestas claras y concretas, tenemos que también tocar lo que está pasando en nuestros países, la discriminación estructural, el racismo estructural, donde resulta en el robo de las tierras, en el caso de Guatemala, genocida al pueblo maya, el por qué nosotros desde hace décadas, hace siglos, hemos sido forzados a migrar. Y parte de lo que nosotros presentamos ante el condado era uno que está pasando ya es la práctica de consulta con los pueblos aquí. Entonces ya estamos empezando un diálogo, una conversación, pero también reconocer que antes del estado de Maryland ya habían pueblos originarios aquí y es el pueblo Piscataway, que ha sido un gran aliado al pueblo maya. Entonces eso fue algo que mencionamos en la presentación, que queremos seguir esas buenas prácticas de consulta con los pueblos para conocer sobre nuestra existencia y conocer nuestra historia. Pero también el segundo punto que también mencionamos al condado es que la sociedad puede apoyar las estrategias ya en creación de los mismos pueblos. Tenemos ideas, tenemos conocimientos, tenemos planes y ver cómo priorizar lo que ya está en camino. Y tercero es tal vez crear un grupo de trabajo
que puede ser compuesto por expertos indígenas de diferentes momentos para analizar el contexto y ver cómo vamos a dirigir nuestro esfuerzo en idiomas indígenas, en salud mental para los niños, en establecer confianza, prácticas culturales, etc. Entonces, realmente ver que hay una riqueza de conocimiento en nuestros mismos pueblos que pueden integrarse ya en los procesos que están en camino y ver que aquí tenemos aliados, tenemos personas que realmente saben el contexto y también pueden dar una recomendación enraizada en nuestros conocimientos, en la cultura, pero también en la realidad del condado. Entonces, yo pienso que eso fueron los tres recomendaciones puntuales que hicimos, pero también conocernos. Estamos aquí en el área, estamos aquí para ayudar a dar conocimiento sobre nuestras culturas, capacitar otras organizaciones y también el aspecto de intérpretes. Entonces, eso serían como algunas recomendaciones adicionales que podría agregar dentro de este contexto. Mercedes, se nos acaba el tiempo. ¿Hay algo más que a usted le gustaría agregar? ¿Un mensaje para la comunidad que la está viendo? Bueno, agradecer este espacio que nos han dado y agradecer primeramente al condado que nos abrió las puertas y nos está reconociendo como pueblos originarios dentro de esta nación también. También tenemos hermanos aquí indígenas y las alianzas que hemos hecho con ellos nos han ayudado mucho para poder ahora alzar la voz. Y agradecer a Lilian Más por la entrevista, al interés que ahora el condado ha puesto sobre nosotros. No podemos cambiar el mundo en 2 días, una semana, un mes, sino es un proceso que nos ha venido costando durante varios años y además el hecho de estar aquí como mujeres también es un logro muy grande para nosotros porque como pueblos indígenas tenemos triple discriminación. Primero, por ser de pueblos indígenas, segundo, por ser mujeres y tercero, porque no hay oportunidades, no habían oportunidades para las mujeres. Entonces, es un reto que nosotros hemos logrado superar. Somos las voces de nuestros pueblos, de nuestras mujeres, niños, niñas y todos nuestros hermanos que están en la frontera, que vienen o que están en detención. Nosotros tenemos que alzar la voz y decir, aquí estamos, somos pueblos vivos, no somos latinos, somos pueblos originarios, pensamos, actuamos y tenemos voz. Y yo soy muy orgullosa de ustedes dos por lo que están haciendo, sacando la cara por su comunidad, educándonos a nosotros y sobre todo buscando cambios, generando cambios, que es así como vamos mejorando como sociedad. Muchas gracias por el tiempo que me han dedicado. Espero continuar hablando con ustedes, continuar teniendo más charlas como esta para educar a nuestra comunidad. Ahora damos paso a la última parte del programa del día de hoy. Vamos a estar hablando con la miembro de la Junta de Educación, la señora Carla Silvestre, y Margarita Bojorquez, supervisora para el Departamento de Admisiones Internacionales o Matrícula Internacional dentro de las escuelas públicas del Condado de Montgomery. Margarita, Carla, gracias por estar con nosotros. Gracias por tenerme. Gracias, Lilia. Es muy importante lo que vamos a hablar el día de hoy, porque son muchos los retos que enfrentan esos niños que vienen cruzando solo las fronteras. Son muchos los traumas que pasan en la travesía de llegar a este país, el proceso de adaptación, a conocer a su familia, a conocer los papás que hace mucho tiempo no conocían, o darse cuenta de que las cosas no eran como pensaban que eran, ¿no? Cuando estaban en sus países de origen. ¿Qué papel juegan las escuelas públicas? ¿De cuántos niños estamos hablando que podrían estar dentro del sistema escolar? ¿O se sabe si los niños vienen cruzando solos de la frontera? ¿Cuáles son los requisitos o cómo es ese proceso para poder entrar a las escuelas y para poder tabular el número de niños que han entrado al sistema escolar? Por ahora no se sabe cuántos estudiantes jóvenes han cruzado la frontera. Margarita tendrá en las semanas que vienen, los meses que vienen, las cifras de
cuánto actualmente se inscriben en Montgomery County Public Schools, pero por ahora todavía no se sabe. Pero sí, es muy importante que cuando los jóvenes vengan, se conecten con las escuelas, con la oficina de Margarita, para que empiecen el proceso de admisión. Para mí es muy importante dejar en claro que los números son estimados, porque hasta donde yo tengo entendido, las escuelas públicas del condado de Montgomery no preguntan, ¿cruzó solo la frontera o no? ¿Verdad? No es importante dar esa información, ¿o me equivoco? No, tiene razón, Lilian. Nosotros cuando admitimos a estudiantes de otros países, claro que preguntamos de qué país vienen porque tenemos que ver los récords escolares y tratar de calcular créditos o un historial educativo, pero a nosotros no nos interesa hacer ninguna pregunta de inmigración, ni de cómo llegaron, ni si tienen papeles ni nada de eso. A nosotros lo que más nos interesa cuando llega una familia a matricular a sus niños es que tengan una dirección aquí en el condado de Montgomery, y eso sí le pedimos papeles para comprobar de que están viviendo en el condado. Carla, si mal no me equivoco, en Estados Unidos, independientemente un niño haya nacido en ese país, tenga o no tenga documentos, tiene derecho a la educación. Así es, bajo ley en este país, hasta los 18 años, un joven tiene derecho a educación pública, gratuita, y es un gran recurso. Todo el mundo debería aprovechar cuando llega a este país, no importa la edad. Ahora, si nos ponemos en los zapatos de un padre de familia que acaba de traer a su hijo o hija de su país y nunca ha tenido que matricular a un niño dentro de las escuelas, o simple y sencillamente ya pensamos que el año ha pasado o no entendemos la importancia de matricular a los niños de las escuelas, ¿de qué podría estarse perdiendo este niño o este padre de familia de no hacerlo al momento que llegan los niños a su hogar? Sí, Lilian, es muy importante que las familias sepan de que nosotros matriculamos todo el año, no tenemos temporadas específicas para matricular, y yo creo que eso es muy diferente en muchos países latinoamericanos y en otros países que no se matricula todo el año. Así que es muy importante que las familias, no importa cuándo lleguen, si están aquí ya o si llegan en mayo, junio, julio, que se matriculen, que se contacten con nuestra oficina lo más pronto posible, porque hay papeleo, a veces se demora en conseguir ciertos documentos. Entonces, lo más temprano que podamos empezar el proceso, mejor para el estudiante. Y una vez que el estudiante está matriculado con MCPS, hay muchos recursos que se les puede ofrecer a ellos. También está la escuela de verano, que hay programas de verano que si se matriculan ahora pueden participar en esos programas, pero también hay recursos de consejería, recursos para conectarlos con organizaciones en la comunidad. Así que les conviene mucho que se matriculen inmediatamente lleguen al condado de Montgomery. Pero ¿cómo le decimos esto a un padre de familia que quizás se endeudó para poder traer uno de estos chicos, que tiene que pagar y tiene que decidir entre mandar al niño a trabajar para poder pagar esa deuda o meterlo a la escuela? Porque es importante que tengan acceso a la educación. Sí, buena pregunta. Obviamente para los niños que son más pequeños, los de escuela elemental o de middle school, ellos sí tienen que estar matriculados. Me imagino que las familias a veces piensan que los estudiantes que ya están de mayor edad, 17, 18, pueden trabajar, pero es importante que los estudiantes hasta los 21 se matriculen en las escuelas, y nosotros tenemos programas que podemos ayudarlos para tomar clases en parte y también darles la oportunidad de trabajar tiempo medio. Y estamos también tratando de coordinar una academia virtual, y también tenemos programas como CREA que ayuda a los estudiantes de más edad a poder hacer ambas cosas. Carla, usted como miembro de la Junta de Educación, ¿de qué manera ustedes y las escuelas públicas del condado de Montgomery están asegurándose que estos chicos recién llegados tengan todo lo que necesitan
para poder adaptarse a este país y tener un éxito profesional? ¿Qué herramientas hay dentro de las escuelas públicas y cómo ustedes están haciendo cambios a nivel interno para que tengan todo lo que necesitan para salir adelante? Sí, muy buena pregunta, Lili. Margarita y su oficina y todo el condado realmente ya hemos vivido otras olas en otros años cuando vinieron muchos jóvenes a este país solos. Entonces hemos aprendido de esas experiencias para diseñar sistemas que son más fáciles para el público, para matricularse, como también trabajando de mano a mano con el condado, con el Departamento de Salud, y con otras organizaciones comunitarias para poder brindarle apoyo. Así que la coordinación es súper mejor que era en años antes, en base a las experiencias que hemos aprendido. Entonces, lo que nosotros no podemos proveer, entonces vemos al Departamento de Salud o las organizaciones comunitarias para poder todos juntos proveer todos los servicios que un joven necesita cuando llega a este país. ¿Tienen ustedes una idea, tiene el resto de la Junta de Educación una idea clara de los retos que enfrentan los niños inmigrantes en el condado de Montgomery en términos de educación? Sí, yo creo que muchos de los miembros de la Junta llevan años de estar en esta Junta, entonces también, como te digo, en años pasados hemos aprendido un poco quién es este estudiante, cuáles son las necesidades, y poco a poco hemos proveído más servicios para poder ayudarles. Pero estamos aprendiendo todos los días algo nuevo. Hay nuevos miembros de la Junta, entonces temas como la separación entre padres y los niños, esto de los idiomas mayas como segundo idioma o primer idioma, digo. Entonces todas esas cosas se están aprendiendo. Y la Junta Escolar está en una buena posición para poder ahora proveer los servicios necesarios. ¿Algún plan en específico para esta comunidad indígena maya? Sí, claro. También sí, tenemos un plan y estamos trabajando con un comité y estamos planificando y coordinando bien con todas las organizaciones y el Departamento de Salud para poder recibir a estas familias y contactarnos con personas que vienen de Guatemala y de estas regiones para que nos ayuden a comunicarnos con ellos. También es importante notar de que tenemos profesionales dentro de las escuelas, como consejeros de transición de ISOL que hablan varios idiomas. También tenemos coordinadores de padres que se comunican con las familias, que ayudan a informarles de todos los recursos que tenemos, y los consejeros que trabajan con los maestros y con los estudiantes directamente para ayudarles a reunirse con las familias y también para manejar el trauma que puedan traer de sus países y con el viaje que hacen hasta acá. Un niño, ¿qué va a encontrar un niño que llegue a las escuelas públicas del condado de Montgomery? Un niño que ha cruzado recientemente solo la frontera. Bueno, desde el inicio, cuando llegan a la oficina de Marta de Emisiones Internacionales, le ponen sus vacunas, porque aquí en este país tienes que estar vacunado contra diferentes cosas para poder entrar a las escuelas. Le conectan a otros servicios, como por ejemplo se necesita comida, se necesita otras ayudas. Desde el inicio ya se hace como un análisis de qué más necesitan para de una vez conectarlos y que puedan ya llegar a sus escuelas sin tener que estar preocupados de esas cosas. Ya cuando están en sus escuelas, entonces obviamente es inglés intensivo para poder empezar a tomar clases académicas tan pronto posible. Y lo demás, ¿no? La recreación, deportes, las artes, consejeros, etcétera. ¿Qué pasa tienen alguna manera para poder hablar o comunicarse con las personas que no hablan inglés, que no hablan español, refiriéndonos a esta comunidad de indígenas mayas que está residiendo en el condado? ¿Hay alguna manera para darles un servicio de traducción a ellos al momento de querer inscribir a sus niños en la escuela? Sí, dentro de MCPS, dentro del sistema escolar, tenemos Language Line o la línea de idiomas, y ya nos hemos contactado con ellos. Ellos tienen
varias personas que pueden hablar e interpretar en muchos de los idiomas maya. El número ahora mismo en su pantalla está, pero díganos. El número para llamar es 240-740-4500. Es muy importante que llamen y los martes y los jueves estamos aquí en persona, pero si tienen que dejar un mensaje, dejen el mensaje con su nombre y su número que nosotros les devolveremos la llamada cuanto antes. Ahora sí nos despedimos. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias a usted que nos ha hecho el favor de darnos su atención. Yo soy Lilian Mas. Hasta la próxima. Y así llega a su final su programa, En Sintonía con el Consejo de Montgomery. Gracias por su sintonía. Será entonces hasta el próximo viernes, a la misma hora, por esta su emisora.